Desde luego, estamos muy atrasados. Si nosotros hablamos que siendo optimistas, el 10% de la nación está digitalizado en el tema de la información, imagínense el campo que hay por recorrer ahí. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com que nos están viendo en este momento en esta entrevista en nuestras diferentes plataformas digitales, en estos espacios que como siempre destinamos a temas importantes para el país. Y uno de esos pues tiene que ver con la digitalización, la transparencia de la información de las diferentes entidades. Y para hablar de ello está aquí un invitado muy especial, Camilo Trujillo, presidente de Archivos del Estado y Tecnologías de la Información, una empresa que tiene más de 6 años de experiencia en este tema, y pues nos va a estar hablando de cómo estamos en este momento en materia de digitalización de los archivos. Nos va a estar haciendo un diagnóstico sobre todo este tema y sobre también pues la labor que ustedes realizan. Bienvenido, doctor Camilo, a estos espacios. Cristian, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes hoy. Cuéntenos un poco primero, como para contextualizar un poco de Archivos del Estado, cuánto llevan en el mercado, cómo es esto de trabajar por la digitalización de la información, sobre todo en las entidades. Archivos del Estado y Tecnologías de la Información es una empresa que lleva 6 años en el mercado. No obstante, sus accionistas llevan 30 años o tienen 30 años de experiencia en todo el tema de gobierno de la información en la era de la transformación digital. El core o las actividades principales dentro de nuestro objeto social está en la custodia, la organización y la digitalización o el desarrollo de herramientas tecnológicas para el gobierno de esa información que producen las diferentes entidades del Estado, la nación y naturalmente pues, las gobernaciones y las alcaldías. Yo llevo escuchando, y seguramente las personas que tienen más edad que yo llevan escuchando más años inclusive, el tema de la digitalización de la información de las entidades públicas, de la transparencia digital que ahora es tan importante, digamos, para las entidades por ley, no es como por iniciativa de las entidades, pero ¿en qué momento estamos realmente en Colombia en esa materia? Si tuviéramos que hacer un diagnóstico de qué tan digitalizados estamos en materia de archivo. Hombre, yo me atrevo a decir que nosotros, siendo optimistas, no llegamos ni siquiera, Cristian, al 10% de la digitalización de la información del país, es decir, del Estado. Es un mundo todavía por recorrer y sobre todo partimos de la base, Cristian, que aquí hay un tema de pedagogía, de socialización con las entidades en torno a la importancia que reviste una buena y adecuada administración del archivo en la era de la transformación digital para la mitigación de todos los riesgos asociados a manejar papel físico, a no encontrar un documento que se requiere o que la consulta se me demore mucho. Partimos de la base que yo creo que aquí hay un terreno gigante todavía por socializar y un tema pedagógico sobre todo para las entidades entiendan la importancia de una adecuada gestión de la información a través de las tecnologías de la información. En este momento, digamos, usted lanza la cifra del 10%. ¿Cuáles son los principales retos en este momento de Colombia en esa materia? Si dijéramos los 3 principales retos para la digitalización de la información de las entidades. Hombre, pues primero hay que entender cómo se funciona o cuál es la información que genera cada entidad, porque cada sector en el gobierno o en la nación pues genera, digamos, diferentes clases de documentos, diferentes clases de información. Cada entidad es un mundo que hay que entrar a diagnosticar y a entender cómo está su archivo físico, en qué condiciones se encuentra, si los instrumentos archivísticos están actualizados conforme a la ley que así lo exige y a partir de ahí estructurar un proyecto que apunte, digamos, a todo el tema de la digitalización de la información para meter eso en repositorios en nube con desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan su fácil consulta o su fácil identificación. Hoy en día, digamos, el tema de la transparencia de las entidades en sus páginas web y demás, pues se le hace mucho bombo, por así decirlo, al tema de la transparencia digital, de la digitalización de los documentos. Sin embargo, vemos cómo en muchas ocasiones eso realmente pues no ocurre, no es una realidad. O sea, más allá de algunos documentos que sí se encuentran en la web, pues realmente para un ciudadano del común es muy difícil llegar y buscar algún documento determinado de X o Y materia de determinada entidad.
Eso es peor si se traslada no de una entidad nacional, digamos, en términos generales, sino una entidad departamental, pues se vuelve todavía muchísimo más complicado. Casi, y lo hablábamos de pronto antes de esta entrevista, se vuelve un tema más de que para acceder a cualquier información del Estado uno hace un derecho de petición. ¿Cuál sería el deber ser de las cosas según la ley en esta materia de acceso a la información de la gente? Pues nosotros en Archivos del Estado, Cristian, somos unos convencidos en la promoción de políticas que apunten al uso de cero papel, ¿cierto? Somos convencidos también de que los servicios del Estado tienen que ir a los ciudadanos y no los ciudadanos ir a demandar los servicios. Para mí, la participación ciudadana no solamente es salir a depositar un voto. La participación ciudadana también parte de la base de yo tener un acceso transparente a la información que blinden los intereses de la nación y mis intereses como ciudadano. Así es que nosotros en Archivos del Estado, naturalmente nuestro core es la administración del archivo físico, pero somos una empresa de tecnologías de la información que le apuntamos precisamente a esa transparencia en el acceso a la información. Eso mitiga, dependiendo de la entidad, muchísimos riesgos asociados de demanda, de pérdidas, incluso que se pueden ver representados pues, en sanciones económicas bastante onerosas para una entidad que no tiene la conciencia ni la capacidad para hacer una administración adecuada de la información que se produce. Hablemos un poquito más de ese punto en específico, de lo que se podrían llegar a ahorrar realmente las entidades en caso de hacer pues una digitalización consciente, adecuada y demás. ¿Por qué habla usted, digamos, de temas de lo que se podría ahorrar, por ejemplo, en temas de tutelas y demás? Por el acceso a la información, ubicar un documento. Nosotros tenemos un caso de éxito con un cliente donde todas las tutelas y las demandas que recibían las perdían. Cuando llega Archivos del Estado a hacer una intervención del archivo físico, la digitalización, meter eso en repositorios en nube con un desarrollo de una herramienta tecnológica para su fácil evocación, inmediatamente la pérdida de esas demandas representadas en dinero naturalmente para esa entidad, pues resultaron en que empezaron a ganar las demandas porque el acceso a la información era absolutamente transparente, ágil y repositada en nube con esas herramientas que me permiten la clasificación cruzada, la identificación. Así es que esto en la era de la transformación digital sin duda es una herramienta bastante necesaria para las entidades, sobre todo para la mitigación de los riesgos legales asociados a la misma actividad que esa entidad ejerce. Ese caso de éxito logramos darle la vuelta en un periodo de 6 meses, cuando la entidad nos dice, oiga, antes de que ustedes llegaran yo todas las tutelas las perdía. Todos los derechos de petición los incumplía porque los 15 días ni siquiera me daban para ir a ubicar porque el documento estaba mal clasificado, estaba mal custodiado, estaba metido en una caja que no era, con un rótulo o un inventario que no era. A raíz de todo ese trabajo robusto que se hace, que es una ciencia, Cristian, entrar a clasificar, determinar qué clase de documentos se está contestando, qué clase de documentos se está accediendo, pues naturalmente le permitió a esa entidad darle una vuelta a su defensa legal frente a las diferentes demandas. Y usted sabe, Cristian, que la información es el poder. Hoy en día los ciudadanos van, demandan y dicen, no, pues que allá no van a encontrar ese papel. Eso es vamos a ganar fijo, porque allá tienen un desorden con esos papeles que no van a ubicar. Y le logramos dar la vuelta. A la larga, pues es incuantificable hoy, ¿sí? Pero naturalmente ya tenemos casos de éxito donde la entidad me dice, oiga, esta digitalización en la era de transformar digitalmente cómo yo interactúo con los ciudadanos, pues me ha mitigado riesgos gigantescos y ya no estoy perdiendo tutelas, ya no estoy perdiendo las demandas. Increíble. Y el tema, bueno, como ahondando un poco más en el tema, usted habla, digamos, del cerca del 10%, digamos, pongámoslo esto, porque además es bien interesante el tema porque no hay, digamos, una medición oficial que nos diga así vamos en esto, solamente se habla de gobierno digital y demás, y eso ha pasado por muchos años. Yo creo que en realidad estamos muy quedados con eso, pero digamos, la gran pregunta es, ¿qué pasa entonces? Partamos de ese 10%, ¿qué pasa con el otro 90%? Digamos, ¿cuál puede ser el interés de una entidad y demás en mantener su archivo físico? ¿O puede ser desinterés porque es muy costoso? ¿O cuál es la diferencia? Vamos, hay una ley, que es la Ley General de Archivo, que dependiendo del sector del Estado, pues lo obliga a conservar, digamos, el físico de los documentos, un contrato, un derecho de petición, una respuesta, un informe, un acta de supervisión, dependiendo, digamos, de la clasificación del documento. Hay una ley
que le exige la conservación, ¿cierto? Y naturalmente esa misma ley dice, no, ese documento se tiene que conservar por 5 años en un estado físico y ya después, posteriormente, usted lo puede tener en un repositorio. Pero para efectos del tema físico, usted sí lo tiene que tener controlado. Entonces aquí hay que concatenar dos cosas. Uno, la ley que me exige a mí la administración del archivo, pero esa misma ley me dice, usted como ente territorial, a pesar de que tiene que conservar físicamente el archivo, no sé, 5 años, tiene que hacer todo lo posible para desarrollar herramientas que le permitan a usted un acceso transparente a la información. El acceso transparente a la información es un principio base de esa ley de archivo que, digamos, habla de la memoria histórica y de la información que genera el Estado como un patrimonio cultural de la nación. Por eso decía yo en la anterior pregunta, Cristian, que nosotros en Archivos del Estado le apuntamos a la transformación digital es para acercar al Estado al ciudadano y no que el ciudadano tenga que ir al Estado a demandar o a pedir información. Fíjese usted que hablábamos ahorita precisamente del derecho de petición. Pues todo el mundo que necesita una información de cualquier entidad lo primero que hace es radicar un derecho de petición. Y muchas veces cuando se radica ese derecho de petición para consultar información en interés particular o en general, pues se incumple ese derecho, lo que conduce a una tutela. ¿Y por qué? Porque no ubicaron la información, porque la tienen en físico, porque la tienen mal clasificada, porque definitivamente se perdió, se extravió o no la encontraron. Uh-huh. Y claro, y al final el tema del archivo físico, obviamente pues en estos casos en los que se cumple con las condiciones y demás no, pero el archivo físico también tiene unas amenazas, ¿no? O sea, cuando uno guarda el archivo físico en las condiciones no debidas, estoy hablando porque uno puede hablar de pronto de algunas condiciones específicas de aquí de Bogotá, pero afuera de Bogotá, y le pongo el caso sobre la mesa también de cuando hicimos acá desde Quinique una visita al Hospital San Francisco de Asís, cómo los documentos de todos los pacientes de ese hospital, que es un hospital departamental, un hospital público, pues están archivados en un lugar que no tiene las condiciones de humedad necesarias, porque además se nota cómo hay partes en las que está, pues tampoco se conservan en condiciones especiales, sino en un cuarto ahí. Y yo me ponía a pensar, y si un fuego, si resulta que esto se inunda, si resulta que a alguien se le regó un tarro de jugo ahí encima del archivo. Y yo le preguntaba a la persona que ellos pues de verdad trabajan con las uñas allá en ese hospital, tampoco es culpa de ellos, eso no es... ¿Y qué pasa con estos archivos? Estos archivos los digitalizan, ¿no? Esto es el único archivo que existe de los pacientes del Chocó. Yo digo, ¿cuáles son las amenazas de ese archivo físico? O sea, no, las amenazas externas todas, un incendio, un aguacero torrencial que se llevó el techo y mojó todos los documentos. Es decir, los riesgos son infinitos asociados al tema. Y ustedes están trabajando ahorita algo apostándole al territorio, ¿no? Sí, sin duda. Lo que pasa es que esa misma ley, en términos técnicos archivísticos, si yo tengo que conservar el archivo físico, me obliga a mí que las bodegas o los sitios donde yo estoy custodiando y administrando el archivo de X entidad, pues me obligan a que tengan unos aislamientos, que tengan una ventilación, que el techo no esté tan pegado, que las estanterías estén separadas de tal, que el riesgo de ventilación, que el tema de riesgo por incendios, seguridad de evacuación, es decir, todo un tema alrededor. Por ejemplo, hay bodegas que me exigen que yo tenga que tener una pintura de aislamiento. Cuando son, por ejemplo, ladrillo y usted tiene cemento en la mitad, el cemento que está en la mitad después de cierto tiempo empieza a botar un polvillo, lo que hace es contaminar la información. Es decir, me toca empañetar, me toca con unas pinturas especiales y todo un tema técnico alrededor de los sitios donde yo estoy conservando el archivo físico que me los exige la misma ley. Nosotros, digamos, partimos de la base de que como estamos optimistas diciendo que Colombia llega a un 10% de digitalización, pues nosotros también tenemos una responsabilidad de Archivos del Estado y es la pedagogía y la socialización, no solamente de la ley del Archivo General de la Nación, sino también de un adecuado gobierno de la información. Para nosotros el tema del gobierno de la información en la era de la transformación digital es para un alcalde o un buen gobernador, buen gobierno. Buen gobierno. Si usted tiene sus herramientas tecnológicas que le permitan administrar la información que usted genera de forma transparente, eso sin duda va a ser buen gobierno. Porque usted el día que ya no esté el alcalde o el gobernador, que le llegue un requerimiento de alguna entidad o lo que sea, pues usted ya tiene ahí fácilmente
cómo consultarlo, cómo extraerlo y cómo, digamos, armar también su expediente para términos de defensa, para términos de contestar o para términos de estudios históricos, dependiendo del sector. Es decir, esto es un mundo que partimos de la base en territorios que hay que socializar y que ellos entiendan la importancia de embarcarse en el tema de la transformación digital para el manejo del archivo y el gobierno de la información que tienen. Y ese enfoque territorial es bien interesante. ¿Cuáles son esas condiciones que les hacen pensar a ustedes, bueno, aquí tenemos que poner la lupa, digamos, hay unas oportunidades también, pero pues las oportunidades también surgen de que de pronto hay un déficit de digitalización en el territorio? Sí, sin duda alguna. Lo que pasa es que la capacidad institucional es muy limitada. Dígame usted qué alcaldía tiene una máquina digitalizadora que le digitalice, no sé, 100.000 imágenes al mes. No existe. No existe. Ahí es donde empresas como Archivos del Estado entran, digamos, a suplir esa falta de capacidad institucional y coadyuvar para que ese gobernante o ese secretario de despacho pues se monte en la línea del buen gobierno, de la transparencia con los ciudadanos. Y hay un beneficio, pues, que es el tema de la transparencia y demás. Evidentemente eso ayuda también a mejorar la imagen de los gobiernos, tanto locales como nacionales. Pero supongo yo que también hay un beneficio asociado en términos económicos. Es decir, de lo que me cuesta a mí tener una bodega en Bogotá o en otra parte del país con las condiciones de las que ya hablábamos para mantener un archivo físico, a yo tener esa misma cantidad de información almacenada en una nube y demás. ¿Cuánto, digamos, en porcentaje, así digamos a priori, podría ser la diferencia para una entidad en términos de presupuesto? Eso es imposible generalizarlo, contestaste de manera general esa pregunta porque cada sector dentro de la nación produce documentos diferentes, tiene normas de conservación diferentes, necesita tamaños de nubes diferentes y herramientas, digamos, de administración de ese mismo archivo diferentes. El mundo, la transformación digital en términos económicos no es barata. Sí, pues desarrollar una herramienta, un software, una herramienta tecnológica, pues atendiendo las necesidades del sector o de la entidad particular, pues tendrá unas aristas que variarán en uno u otro tema. Pero lo que sí está claro y lo que deberíamos nosotros socializar y hacer entender a esas entes territoriales es que a la larga esa inversión le va a usted mitigar muchísimos más riesgos. ¿Cuántas demandas no podrían ahorrarse las entidades si tienen una adecuada administración de su archivo a través de tecnologías de la información? Como le ponía yo el caso de éxito ahorita, Cristian, la misma entidad nos dijo, es que solamente embarcarnos en el tema de la transformación digital de nuestro archivo nos ha a nosotros hecho empezar a ganar las tutelas y las demandas que no ganábamos ni una. Y eso se refleja en términos económicos. Pongamos un ejemplo, y eso no lo he estudiado a fondo, pero sí tengo deseos de estudiarlo. La Agencia de la Defensa Jurídica del Estado, que recibe una demanda, no sé, por el tema de San Andrés. Imagínese construir un expediente, irse para la entidad, solicitar la documentación. ¿Cuántas demandas el Estado no ha perdido por la falta de un documento? Porque no lo ubicó, porque no supo cómo estaba clasificado o porque estaba mal clasificado. Entonces, si hablamos en términos económicos, es muy difícil decirle, no, es que le cuesta a una entidad. Es dependiendo del sector, dependiendo de la información que genera una entidad. Pero la conclusión a la que te puedo llegar es mucho más económico embarcarse en la transformación digital a través de herramientas que a la larga uno recibir demandas y no tener dónde ubicar los documentos para uno estar pagando las sanciones pecuniarias de la demanda o pagar, en caso de representante legal, pues un carcelazo por una tutela. En fin. Y digamos, uno de los retos de esa transformación digital tendría que ver mucho con ese tema histórico, ¿no? De pronto con los documentos históricos que incluso, digamos, uno no siendo tan longevo, pero uno ese, por ejemplo, el registro de nacimiento de uno que estaba firmado pues con una letra súper complicada y que es difícil a veces de obtener ese tipo de cosas, y por ejemplo el de mi papá peor, el de mi abuelo peor, y así sucesivamente para atrás, y eso solamente en temas digamos, de registros civiles. Correcto. Pero ya hay documentación que es más compleja, que construir un histórico puede ser más difícil. Yo supongo que ese es uno de los grandes retos de este tema del archivo. Sin duda, y parte de la organización, que es una de las actividades de nuestro core del negocio, es la organización.
A nosotros nos entregan un archivo físico, pero nosotros tenemos que entrar a evaluar cómo están clasificados los documentos. Si un derecho de petición está clasificado simplemente como una solicitud, entonces eso en términos legales tiene otro tiempo, está mal clasificado, ¿sí? Si es una respuesta, si es un acta, todo eso hace parte, digamos, de el andamiaje que nosotros entramos a intervenir. Desde luego, estamos muy atrasados. Si nosotros hablamos que, siendo optimistas, el 10% de la nación está digitalizado en el tema de la información, imagínense el campo que hay por recorrer ahí, Cristian. Si tuviéramos que hacer, si tuviéramos un ranking, ¿cuál podría ser una entidad que usted diga se puede destacar en ese sentido en este momento? Yo creo que el Distrito de Bogotá, la Alcaldía de Bogotá, el archivo distrital, digamos, está apuntándole a eso. Bogotá, digamos, como capital, está embarcada en el tema de la transformación digital y está apuntándole a que los diferentes sectores pues ya actúen como gobierno en línea. Pero si le digo que somos optimistas en un 10%, pues no me atrevo a decir un porcentaje como Bogotá, pero Bogotá como capital, como ente territorial, como distrito capital, pues está embarcando en eso, pero apenas se está empezando a embarcar en todo el tema de la transformación digital, que como le digo, partimos de una base pedagógica. Te voy a poner un ejemplo, Cristian. El secretario de Educación no llega pensando en cómo va a administrar el archivo ni qué va a digitalizar. El secretario de Educación llega a cuántos cupos tengo que ampliar, cuántos colegios tengo que construir, cuántas universidades quiero dejar. Pero no se preocupan por la transparencia en el gobierno de su información. Así es que volvemos a decir, hay que partir de la base pedagógica y que cada día la gente, sobre todo nuestros líderes y nuestros gobernantes, están entendiendo la importancia y la necesidad de embarcarse en estos temas de la transformación digital, que a la larga salen más económicos que uno tener un archivo físico mal clasificado, mal inventariado, donde me hagan a mí perder demandas y eso le suponga a usted imagínese que las entidades tienen un presupuesto para pagar demandas. ¿Cómo podríamos nosotros ese presupuesto que tienen destinado para pagar demandas, pues dedicarlo a otras cosas que sean propias de ese sector? Y digamos en ese sentido, de verdad, de pronto incluso pregunto desde la ignorancia. No se abre con la digitalización de la información. Claro, por un lado tenemos un tema de los derechos de petición, del acceso a la información que es pública, de pronto de contrataciones, de contratos que se han firmado desde la entidad, de nuevas adquisiciones, de contrataciones ya directamente del personal y demás, que yo creo que en ese sentido sí hemos avanzado mucho, pero evidentemente quedan muchos retos por cumplir, que es el tema de cómo podríamos, por ejemplo, evitarle tantas demandas a una entidad específica. Por otro lado, me hago la pregunta si la digitalización de la información no permitiría a las entidades de pronto desarrollar nuevos modelos de negocio, ¿no? A veces de pronto en otros países se ve que a una persona por descargar determinados documentos, pues tiene que pagar un monto, así sea mínimo, pero les abre un modelo de negocio público que de pronto les puede ayudar a las finanzas de la entidad, pero pues eso también requiere la digitalización completa de las documentaciones, que yo pueda descargar, que yo creo que hemos avanzado a nivel nacional, pero a nivel departamental no sé qué tanto vayamos en ese sentido. Hay un ejemplo que puede llegar a ser el tema de registro, los certificados de tradición y libertad. Usted se mete a la página de la Superintendencia de Notaría de Registro, usted paga 15.000 pesos y ahí mismito le llega al correo su certificado de tradición y libertad. El RUN también, sí, creo que uno sin duda. Pero todo eso es un repositorio que parte de un tema físico, porque es que yo lo que estoy haciendo es radicando una escritura pública que le llega a un funcionario de esa superintendencia, tiene que revisar unos requisitos, ¿sí?, en físico, para después montar esa información en un software que ya me permite a mí como ciudadano pues acceder, pero yo de todas formas tengo que tener en cuenta los tiempos de esa entidad. Es decir, yo no puedo radicar la escritura y pretender que a la hora yo ya tengo el certificado descargado. Pues hay unos procesos. El funcionario se puede tomar, no sé, por decir cualquier ejemplo, 3, 4 días hábiles revisando esa escritura para ya después, una vez él tenga la certeza que todo está en orden, pues ya pueda él meter los datos a ese mismo sistema para que yo como ciudadano simplemente entre al sistema, que es una plataforma, compro y ahí inmediatamente me llega mi certificado al correo electrónico. Oportunidades uno ve como para también motivar a las entidades a que se hagan a la transformación digital, ¿no? Como te decía Cristian, es que la transformación digital, las herramientas tecnológicas para el gobierno de la información, naturalmente es igual a buen gobierno.
transparencia. Sin duda, y usted lo acaba de mencionar, si yo tengo un buen gobierno, pues a los ojos de los ciudadanos, si a mí el Estado me funciona bien en los servicios que yo demando, pues la gente no se queja. ¿Cuántas quejas tenemos nosotros del sistema de certificados de tradición y libertad? Seguramente la queja es que está muy caro pagar 17.000 pesos por un certificado de tradición y libertad. Esa sería la última queja. Pero el sistema funciona bien. Y es autosostenible, digamos. Sin duda alguna. Ya para terminar, doctor Camilo, por otro lado, pues mucha gente se pregunta, bueno, podemos tener nuestros documentos físicos, a veces como de pronto la misma costumbre lo vuelve a uno así, lo físico como que nos da seguridad, ¿no? Sí. Como que lo tenemos ahí, lo podemos ver, lo podemos coger, y a veces lo digital pues nos genera la pregunta de siempre de, bueno, y de pronto con este tema de los hackeos, de los ataques cibernéticos que hemos vivido últimamente, pues nos pone a pensar, ¿será que mi información de pronto podría estar en riesgo de un ataque cibernético? ¿Cuáles son los riesgos de esta digitalización y no solo los riesgos, sino también las acciones que deben ser tomadas para poder resguardar esa información en el ámbito digital? Cada sector es un mundo independiente dependiendo de la información que genere. ¿Sí? Y de la sensibilidad de esa información. Naturalmente nosotros como Archivos del Estado, cuando entramos a desarrollar una herramienta de tecnología de la información, un software, pues naturalmente acudimos a mecanismos que aseguren esa información o que la blinden de ataques. Por ejemplo, que si desarrollamos un software para consulta de los contratos, del plan de adquisiciones de la entidad, pues hombre, limitamos por IP o incluso por equipos. Con el email uno dice solamente este computador es el que tiene acceso al que tiene la cosa, y ahí empezamos a armar en términos tecnológicos todos los blindajes que requieran. Digamos, no estamos exentos de riesgos, naturalmente, pero hay formas a través de la tecnología de mitigarlos dependiendo de la necesidad de cada sector y de cada entidad en particular. Eso es seguramente una amenaza para el mercado de ustedes, evidentemente, y incluso mucho se ha hablado últimamente del tema de la agencia de ciberseguridad y de todo lo que se quería trabajar en ese sentido. En este momento ustedes, digamos, como una amenaza que también tienen al modelo de negocio y demás, ¿ustedes se sienten tranquilos en cómo se está manejando en este momento el tema de la ciberseguridad en Colombia? Hombre, pues nosotros hacemos parte del MINTIC, estamos catalogados como una empresa que desarrolla tecnologías de la información, y eso, digamos, nos pone en un estatus, un rango diferente. Naturalmente, cada caso es un caso y un mundo en particular. Evaluaremos los riesgos precisamente dependiendo de la información que se maneje y de la robustez en la que nosotros tenemos que construir. Una cosa es construir un software de consulta y otra cosa es para la administración de unos contratos, de la parte precontractual, o no sé, por ejemplo, en el sistema judicial. ¿Sí? Entonces, dependiendo de todo eso, naturalmente no estamos exentos a todos los riesgos que exigen, pero tenemos que estar a la vanguardia también de las nuevas tecnologías, dependiendo. Y eso, Cristian, pues a usted me preguntaba ahorita, ¿qué tan costoso es tenerlo físico o en transformación digital? No me atrevo a decirle generalmente, depende de la particularidad de cada entidad y qué tanta tecnología tengo yo que desarrollar, o incluso yo hay veces no tengo la capacidad de desarrollo, y si necesito un firewall o un blindaje a esa misma herramienta, pues a lo mejor me toca ir al mercado a buscar a alguien que tenga una patente que se ajuste a esas necesidades para la administración de ese software. Entonces cada sector, cada entidad es un mundo en particular. Sin duda no estamos exentos a ninguno, pero tenemos nosotros como empresa de tecnologías de la información que atender esas necesidades con base en la tecnología que se desarrolla tan rápido pues en todos estos temas. Bueno, doctor Camilo, pues muy interesante todo este tema, además porque pues llevamos muchos años hablando del tema de la digitalización, del gobierno en línea, del gobierno digital, y pues es interesante analizar de cómo estamos en este momento y también cuáles son los retos para que lleguemos no solo el día de mañana al 10, más allá del 10%, sino que ojalá cada vez sea más cercano al 100%, que yo sé que digamos en un país como Colombia. Imagínese, Cristian, por ejemplo, vamos a hablar de una demanda civil. ¿Cuánto dura un proceso civil en Colombia? Yéndole bien, usted se demora 6 años en que a usted le fallen un tema. 6 años, yéndole bien. Váyase usted para un juzgado allá en Palo Quemado. Eso es una rupla de papeles. Expedientes y expedientes y expedientes. Imagínese si el sistema judicial de Colombia se embarcara de verdad en un tema de transformación digital, lo que podría ser
para los ciudadanos un tema civil que no se me demore. Imagínense, la gente no demanda es porque no, se demora ya 10 años. Yo prefiero, como dicen, o tragarme el sapo o pagar la multa o lo que sea, pero yo entrar al sistema de administración de justicia no, porque yo ya me voy a demorar 15 años y eso me va a costar los 15 años, un abogado, papeles, de todo. Entonces, a eso es lo que hay que apuntarle, pero partimos de una base, Cristian, y es que falta mucha pedagogía precisamente para que nuestros gobernantes y líderes entiendan la importancia de tener un adecuado gobierno de la información, equivalente esto a transparencia y a buen gobierno. Tal cual, ¿no? Y además en el caso de la justicia también todo el tiempo que tomó que, por ejemplo, se diera o se fuera común el tema de las audiencias, por ejemplo, a través de videollamadas, ¿no? Para poner un ejemplo chiquito de cómo se fueron yendo hacia lo digital, pues porque era, ¿cómo vamos a hacer una audiencia si estamos acostumbrados a las audiencias físicas? Todo lo que tomó para que empezáramos a ver las audiencias en digital y cómo ahora también eso queda grabado, las personas pueden entrar desde cualquier parte del país a ver las audiencias pues que son de temas nacionales. Y ahora con el tema de inteligencia artificial, ya hay herramientas que usted, por ejemplo, en el Congreso de la República, usted podría poner una herramienta en el debate de una comisión, en el debate de una plenaria, donde está Cristian interviniendo, haciendo un debate de control político, e inmediatamente los micrófonos se están metiendo eso en un repositorio y lo están metiendo en un repositorio digital, de tal forma que quien está por fuera está consultando, venga, frente al tema de transformación digital, ¿qué fue lo que dijo Cristian en este debate? Y pum, se lo dice. Y con la misma voz hasta lo identifica usted. No, es que eso lo dijo Cristian. Imagínese. Entonces, sin duda alguna, como usted lo dijo, el ciudadano sí quiere tener su papelito, quiere tener su radicado y lo guarda en su archivito físico porque eso es lo que le da seguridad. Pero aquí hay que partir de la base que nosotros tenemos que tener es transparencia en la forma en cómo se gobiernan los diferentes sectores. Todos los cambios la gente le tiene temor, pero sin duda alguna estamos en la era de la transformación digital y a eso hay que apuntarle como nación, para tener nosotros buen gobierno y para nosotros como ciudadanos sentirnos en verdad empoderados con el acceso a la información de manera transparente. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista, por venir a hablar de un tema tan interesante como el tema de la digitalización del gobierno, como usted bien lo acaba de decir. Cristian, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y por favor, cualquier cosa, duda que tengan en torno, aquí estamos para servir y para servir, digamos, de puente pedagógico para los entes territoriales y para la nación mostrarle la importancia de embarcarse en el tema de la transformación digital. Claro que sí, además que este es un tema del que se ha venido hablando muchos años y aquí evidentemente vamos a seguirlo analizando y completamente puertas abiertas para seguirlo analizando desde la experiencia que tienen ustedes desde Archivos del Estado. Agradezco también a todos los que nos sintonizaron en esta entrevista. No olvide que aquí pues vamos a seguir hablando de estos y más temas y no olvide seguirnos aquí en quienique.com, que como bien saben es el placer de saber, ver y oír más.